Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al chat médico de Preven. Mi nombre es María del Refugio Pacheco Gallego, soy médico especialista en medicina de rehabilitación, soy egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud y actualmente me desempeño también en las clínicas de rehabilitación y electrodiagnóstico Avanza. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la medicina de rehabilitación y vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de la medicina de rehabilitación. La medicina de rehabilitación forma parte de las materias de la medicina general. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como un conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales como parte de la asistencia médica y que se encarga de desarrollar las capacidades funcionales, psicológicas destinadas a restituir al paciente que te presenta una discapacidad. ¿De qué forma vamos a lograr nosotros a través de diferentes procedimientos lograr que esta persona sea independiente en todo el ámbito biopsicosocial? También se va a encargar de activar los mecanismos de compensación a fin de que estas personas puedan llevar una vida o una existencia automática y dinámica. Bueno, ¿de qué se encarga? La medicina de rehabilitación tiene diferentes nombres. Se le llama medicina física de rehabilitación, fisiatría y la medicina de rehabilitación. Como ya dijimos, la medicina de rehabilitación es la que se encarga de promocionar la salud, prevenir, diagnosticar, evaluar, prescribir y tratar el estado de aquellas personas que presentan una discapacidad. Esto lo va a hacer a través de estableciendo prioridades en el programa de atención de las personas que tienen discapacidad. Esto es a través de diferentes áreas, la terapia física, la terapia ocupacional, valorando la ergonomía para que la persona se pueda integrar adecuadamente a la sociedad y de esta forma disminuir la discapacidad que presentan. También lo va a hacer a través de diferentes ayudas, lo va a hacer a través de medios farmacológicos, físicos, terapéuticos, naturales o modificados no ionizantes y también lo va a hacer en los diferentes ámbitos, como puede ser terapia física, ocupacional, de lenguaje, comunicación humana o la cognición, dependiendo de la discapacidad que presente nuestro paciente. La medicina de rehabilitación está orientada de esta forma a tratar a los pacientes desde los diferentes niveles de salud, como un nivel profiláctico a través de la prevención primaria, como un medio terapéutico a través de la prevención secundaria o la reeducación y la reinserción profesional de los pacientes a través de una prevención terciaria. ¿Cómo se hace esto? Primaria, a través de la prevención, por ejemplo, el uso de las vacunas para prevenir la polio, algunas enfermedades. Secundaria, por ejemplo, la administración de ácido fólico en las mujeres para prevenir la espina bífida o la realización del antígeno prostático para prevenir el cáncer de próstata. Y en etapas terciarias, cuando ya está establecida la discapacidad, nosotros podemos hacer programas de intervención que nos permitan dar tratamiento y evitar otras complicaciones que pueden llevar a una discapacidad mayor a estas personas. ¿Quiénes damos o quiénes estamos en la medicina de física y rehabilitación? Somos profesionales de la salud, somos especialistas, la medicina de física y rehabilitación es una especialidad médica, por lo tanto los especialistas en medicina de rehabilitación somos los encargados de dar la rehabilitación en la salud. Se le reconoce a la medicina de rehabilitación como una entidad propia que la hace distinta de las demás especialidades. Está tipificada legalmente y socialmente es aceptada y reconocida en el ámbito internacional. Decíamos que los especialistas de la rehabilitación somos los que vamos a dar este programa. ¿Qué características tiene el médico especialista? Bien, el médico especialista cuando egresa debe de tener un conocimiento amplio de lo que es la discapacidad, debe de conocer las diferentes técnicas que se usan en la rehabilitación y debe tener habilidades y actitudes y responsabilidades necesarias para que a través de su juicio establecer los programas de rehabilitación con una precisión que nos permita hacer que las personas se reintegren social y psicológicamente a la sociedad y vuelvan o regresen al trabajo y a su entorno.
Otra característica que deben de tener los médicos especialistas en rehabilitación es que deben de tener una condición de liderazgo. ¿Por qué? Porque son los encargados de llevar el control de todas las demás especialidades que van a tratar a una persona que presenta una discapacidad, de tal forma que debemos de tener la preparación suficiente para tener contacto con las diferentes especialidades y también para establecer los programas, dar seguimiento a través de las diferentes especialidades. El médico especialista de rehabilitación va a fundamentar sus actividades asistenciales en la investigación, está basado en la investigación científica, en la evidencia probada, procurando una utilización racional y precisa de los recursos de diagnóstico y terapéuticos. Este especialista procura aportar la suficiente y adecuada información para que la persona pueda participar razonadamente según las diversas opciones en la decisión de su proceso asistencial, de tal forma que debe de haber una interacción directa entre el personal de salud encabezado por el médico de rehabilitación y el paciente con los diferentes tipos de discapacidad. ¿Cuáles son las competencias del médico especialista? Como ya dijimos, el médico debe de tratar en el ámbito biopsicosocial a cualquier persona que presente una discapacidad en cualquier edad. Puede tratar enfermedades agudas o crónicas que lleven a una discapacidad temporal o permanente. También dentro del tratamiento de la discapacidad podemos tener enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético, neurológico, pediátrico, cardiovascular, respiratorio, endocrino, y a aquellos pacientes que pueden tener discapacidades por amputaciones o deficiencias emocionales o psicológicas. ¿Qué otra competencia tiene el médico de rehabilitación? Promociona la salud, previene, diagnostica, evalúa, prescribe y trata el estado de enfermedad. También va a establecer las prioridades dentro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de discapacidad que presente el paciente. Como decimos, es una competencia propia y casi única del paciente, del médico especialista en rehabilitación, el establecer las actividades dirigidas al diagnóstico funcional, al grado de discapacidad que presenta, dar prevención para evitar otras complicaciones, y también es el único encargado de establecer el grado de discapacidad que presentan estas personas. ¿Quiénes conforman el equipo de rehabilitación? Bueno, el equipo está formado por el especialista en medicina de rehabilitación, que es el que va a liderar al grupo. Está el licenciado en terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, en comunicación humana, los logopedistas, el pediatra, los técnicos en órtesis y prótesis, el ingeniero en rehabilitación, la psicóloga y trabajo social. Todos ellos forman parte del equipo, cada uno tiene su función muy precisa dentro del proceso de rehabilitación. Dentro de las modalidades de atención de la rehabilitación tenemos que la rehabilitación se puede dar basada en las instituciones, basada con una extensión a la comunidad, o la rehabilitación basada en la comunidad específicamente. Para la rehabilitación basada en las instituciones tenemos las asistencias públicas y privadas, en las cuales tenemos al sector de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro y el DIF. Y asistencia privada, existen múltiples instituciones que van a dar también van a dar la atención dentro de la rehabilitación. Dentro de nuestro campo, del área de rehabilitación de Avanza, rehabilitación y electrodiagnóstico, somos una asistencia privada que sigue los lineamientos de todas las instituciones en materia de dar atención integral a un paciente que presenta discapacidad. ¿Cuál es la misión? Generalmente todas las instituciones tienen una misión. La misión de las instituciones está dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la discapacidad mediante la investigación científica, la formación de recursos humanos y atención médica especializada, con un enfoque humanístico. Su visión en todas las instituciones es considerarse o consolidarse como una institución de mayor prestigio, que su campo va a ser desarrollarse dentro de la investigación, estar a la vanguardia en materia de discapacidad, formación de recursos humanos y formar líderes en el ámbito del tratamiento de la discapacidad. Esto se hace a nivel nacional e internacional. Otro aspecto importante del sector salud es que debemos de contar con certificados de calidad.
De aquí que la mayoría de las instituciones intentan tener el sistema de gestión de calidad, la ISO 9000 2008 y actualmente la ISO 9001 2015, y también estar certificados por el Consejo de Salubridad General. ¿Cómo vamos a brindar la atención a nuestros pacientes? Bueno, existen diferentes áreas de la rehabilitación. Tenemos la pediátrica, ortopédica, neurológica, del deporte, cardiopulmonar, comunicación humana, entre las cuales están el área de foniatría, lenguaje, rehabilitación vestibular, neuropsicológica, laboral y oftalmológica. En Avanza contamos y damos atención a diferentes áreas de la rehabilitación geriátrica, pediátrica, neurológica, ortopédica, pulmonar y rehabilitación en el deporte. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Se hace a través de una evaluación médica, se establece un diagnóstico, se hace revisión de estudios cuando se requiera, la aplicación de escalas. Es importante comentarles a ustedes que la evaluación de nuestros pacientes siempre va ligada a la aplicación de escalas que nos permiten evaluar a un paciente desde el inicio, ir viendo los avances y finalmente valorar a través de estas diferentes escalas que el paciente logra su recuperación en forma integral, biopsicosocial y si cuenta con una discapacidad permanente, evitar complicaciones. Se da seguimiento y se da de alta cuando así se requiere. Rápidamente les voy a decir que hacemos la evaluación clínica a través de una exploración física, establecemos una evaluación integral completa, dependiendo del área que esté afectada, hacemos una evaluación neurológica, ortopédica, pediátrica y finalmente, otro punto importante que tiene la rehabilitación es que se establecen diagnósticos etiológicos, topográficos, nosológicos y rehabilitatorios, cosa que no hacen en otras especialidades. ¿Qué personas son las que pueden requerir de la medicina de rehabilitación? Tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, en rehabilitación ortopédica. Dentro de la rehabilitación ortopédica tenemos todas las lesiones en el deporte, esguinces, luxaciones, fracturas. Tenemos también a pacientes que tienen lesiones agudas o crónicas, degenerativas o no. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas en la columna, como osteoartrosis, pacientes que se operaron de la columna por una hernia de disco, pacientes que tienen radiculopatía, pacientes que presentan secuelas de nervio periférico. ¿Cuáles son esas? Aquellos pacientes que tuvieron un traumatismo que implicó una lesión del nervio, también podemos ofrecer ese tipo de tratamiento. Tenemos otras áreas, por ejemplo, pacientes que tienen amputaciones, pacientes que sufrieron o que tienen malformaciones congénitas y que requieren de la asistencia de la rehabilitación. Tenemos otras áreas, por ejemplo, dentro de la rehabilitación neurológica, todas aquellas patologías que pueden ser adquiridas o que son congénitas, malformaciones vasculares en el cerebro, tumores en el cerebro, infecciones en el cerebro, trauma cranoencefálico, secuelas de evento vascular cerebral, que es una de las principales patologías que vemos dentro del proceso de rehabilitación y que requiere de un programa integral. Tenemos otras lesiones, por ejemplo, en pediatría. Podemos tener desde lesiones traumáticas en los niños, caídas, esguinces. Podemos también tratar a los pacientitos que tienen secuelas de una parálisis cerebral infantil o aquellos pacientes que tienen secuelas como una malformación como el mielomeningocele, que son las malformaciones que hay en la parte distal de la médula espinal. Todo este tipo de pacientes podemos tratar nosotros. Otras patologías que podemos tratar son las de rehabilitación cardiopulmonar, pacientes que llegan a tener infartos, que requieren un programa de rehabilitación integral, pacientes que tienen o presentan lesiones cardiopulmonares, infecciones en los pulmones, secuelas del tabaco en los pulmones, requieren de un proceso de rehabilitación cardiopulmonar. Muchas gracias por acompañarnos al chat médico de Preven. Soy la doctora María del Refugio Pacheco Gallegos, médico especialista en rehabilitación y trabajo en el Centro Médico de Avanza Rehabilitación y Electrodiagnóstico y cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias.